escuchado muchas veces y he sido víctima de algún ataque respecto a los defectos de la iglesia del Señor. ¿A usted le ha pasado? ¿Ha escuchado a algunos hermanos que están lejos del Señor, que se han apartado del camino y dicen, yo me fui porque en la iglesia esto, yo me fui porque en la iglesia el otro, porque en la iglesia son todos unos chismosos, en la iglesia son malos, y ñañaboingo la hermana, ¿verdad? Y así gente quejándose de la condición de la iglesia y muchas veces con razón. Diciendo esto, no, que el pastor esto, prohíben aquello, dicen una cosa pero hacen la otra, hacen aquello. Y encuentra usted personas que descargan aún su angustia. Me contaba ayer, para darle un ejemplo de esto, una alumna, estoy dando un curso de plantación de iglesias para misioneros. Y una de las estudiantes me decía, fui al mercado y yendo al mercado hablé con una señora y esta señora estaba enojadísima con Dios y le echaba a Dios la culpa de todo. Empezó a llover, viste que Dios no me quiere. Y así la persona estaba enojada, había estado por tiempo en la iglesia, pero se apartó y estaba enojadísima con Dios y con la iglesia. Yo le decía, no sabía cómo ayudarle porque todo lo que decía, su enojo era aún mayor. ¿Será cierto esto que dicen de los defectos de la iglesia? Pues sí. Si usted lee las cartas del apóstol Pablo, incluso algún pasaje del libro de Hechos, o algunos pasajes del libro de Hechos, lee la carta del apóstol Pablo, son cartas orientadas para confrontar los problemas de la iglesia. Gran parte del Nuevo Testamento ha sido escrito para recorregir los defectos de la iglesia. Así que mal pudiéramos esperar una iglesia perfecta si la palabra de Dios está llena de consejos para dejar de ser imperfectos. Y el apóstol Pablo escribe por lo general todas sus cartas para tratar los problemas dentro de la iglesia. Así que, así como hemos leído en el libro de Filipenses, la iglesia está compuesta por hombres y mujeres imperfectos que traen sus imperfecciones a la iglesia y afectan el desarrollo, la salud, el crecimiento normal de la iglesia. Y en este contexto, Pablo, escribiéndole a una iglesia imperfecta, les anima a que permanezcan firmes. Pablo dice en el versículo 1, permanezcan firmes. Así que, hermanos, permanezcan firmes. Obviamente, los problemas en la iglesia pueden desanimar a cualquiera. Y Pablo dice, permanezcan firmes. Ahora, cuando Pablo está diciendo permanezcan firmes, él está enfrentando varios problemas. Uno, está en la cárcel. Pablo está en la cárcel por predicar a Cristo y mientras está preso en la cárcel por predicar a Cristo, hay gente que está celebrando el segundo conflicto. Hay gente que están felices porque Pablo está en la cárcel y dicen, ellos predicaban a Cristo para ser más discípulos que Pablo. Dicen, vamos a aprovechar la que está preso, vamos a predicar más. Imagínense la motivación. Aparte de estar en la cárcel, hay predicadores que predican por oposición, no por amor. Aparte de eso, como lo enseña en el capítulo 3, hay personas que están metiendo dentro de la iglesia una doctrina extraña, que es el judaísmo. Están judaizando. Hay predicadores que quieren que las personas se hagan judías primero antes de poder servir a Cristo. Es otro problema. Y el cuarto problema que Pablo menciona en la carta, aunque dicen estén firmes, es el problema de las relaciones interpersonales entre los servidores de la iglesia. Usted ya escuchó allí, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Y cuando leemos el libro de Filipenses vemos que hay un problema serio en la iglesia. Y toda la carta sigue este pensamiento. Hay mucha oposición, hay judaizantes, hay personas con malas actitudes, hay personas en contra del evangelio. Yo estoy sufriendo preso, pero hay que ser feliz, hay que permanecer firme a pesar de los problemas que tenemos dentro y fuera de la iglesia. Ahora, la razón por la cual dice Pablo, tienen que estar firmes a pesar de todo esto, es por lo que dice del capítulo 3, versículo 18 al 21. Cuando la escritura dice, por esta razón, así que, por tanto, uno tiene que mirar los versículos de atrás para entender, ¿está bien? Dice, por lo tanto, y al decir por lo tanto, está refiriéndose a lo anterior. ¿Qué es lo anterior? ¿Por qué tenemos que estar firmes? Verso 18, 3, 18 al 21. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal,
mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Por qué necesitamos estar firmes? ¿Por qué? Porque algunos ya no lo están. Porque es posible que algunos se pierdan esta transformación del cuerpo humillado a un cuerpo glorioso. Primero, porque algunos ya no están, se han apartado y están dándole el gusto a su vientre, solo piensan en lo terrenal, es decir, están viviendo carnalmente. Dice, permanezcan firmes porque algunos se lo han perdido. Algunos se han perdido y se están perdiendo en lo que viene. La otra razón es porque hay una esperanza bendita para aquellos que permanecemos firmes. ¿Cuál es la esperanza bendita? Que en algún momento este cuerpo que tanto dolor de cabeza nos da va a ser transformado, versículo 21, en la gloria del cuerpo de Jesucristo. Dice, permanezcan firmes porque algunos se perdieron, se han apartado y están dándole el gusto a su carne. Permanezcan firmes porque en algún momento el Señor va a venir a buscarnos y este cuerpo que tanto dolor, que tantas angustias nos trae, va a ser transformado en el cuerpo glorioso de Jesucristo. Esto es lo que llamamos teológicamente la bendita esperanza. Estamos esperando la venida del Señor, diga gloria a Dios. Y en esta venida nuestro cuerpo carnal será transformado en un cuerpo glorioso. Ninguno va a ser feo, ninguno va a ser petizo ni alto. Todos vamos a ser hermosos. En lo mejor de nuestra vida, en nuestro mejor momento, que tal vez nunca alcanzamos, así seremos todos. Seremos transformados y ya no tendremos que sufrir la tentación, la carne, el carácter de los hermanos, sino que la tentación no será un problema. Tendremos un cuerpo glorificado por el Señor. Diga gloria a Dios. Por tanto, necesitamos estar firmes. Pero así como dice que tenemos que estar firmes, Él presenta algunas decisiones para llevar una vida cristiana firme, para que podamos llevar una vida cristiana firme. Es decir, la firmeza es un mandato, pero es una posibilidad también a partir de las decisiones que tomemos en nuestra vida. ¿Cuáles son estas decisiones? Primero, sanar las relaciones en la iglesia. La primera decisión para poder estar firmes es sanar las relaciones de la iglesia. Pablo está sufriendo en la cárcel, está sufriendo porque hay gente que está haciendo el daño, porque no puede predicar, pero también porque no tiene para comer. Esa es básicamente la idea. Está solo, no tiene para comer y encima al que le mandaron para ayudarle, a Epafrodito, se enfermó por el camino, casi se murió. Y entonces está lleno de angustia Pablo. Y Pablo cambia aquella angustia por gozo cuando la iglesia de Filipos se ocupa de él, lo atiende, lo visita, le envía para su sostén económico y Pablo cobra ánimo cuando tiene la visita de la iglesia de Filipos. Esta es una verdad eterna. La iglesia es un lugar de refugio. La iglesia es un lugar para gozo y regocijo. La iglesia está preparada por Dios para que seamos contenidos, cuidados y desarrollados a lo que Dios tiene para nuestra vida. La iglesia no es perfecta, pero es lo mejor que hay. Mientras tanto, este cuerpo que maldito, que nos lleva a hacer lo malo, esté presente, la iglesia está preparada para mejorarnos, santificarnos y cuidar de nuestra vida. Por eso Pablo hace énfasis en esta decisión. La iglesia tiene que cumplir su rol. Pero en el caso particular de la iglesia de Filipos, la iglesia no podía cumplir su rol porque se estaban peleando dos tremendas hermanas, dos preciosas hermanas, siervas que habían colaborado con Pablo en la tarea del Señor. Y Pablo dice, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Desde un principio de la iglesia, en la iglesia, la mujer ha tenido una obra relevante. Siempre en la iglesia de Cristo, la mujer ha tenido una obra relevante. Hay diaconisas, profetisas y personas como esta que sirven y que edifican a la iglesia, pero también que le pueden hacer algún daño. Es decir, mientras más capaces somos de edificar, más capaces somos de destruir. El que no edifica, el que no suma, tampoco destruye. Pero cuando uno va creciendo en las cosas del Señor, se transforma en una persona de edificación, un error que cometa puede perjudicar a muchos. ¿Está bien?
Entonces, esta Evodia y Síntique, que habían sido unas hermanas preciosas, que combatieron juntamente conmigo. No olvide que Pablo recibía pruebas y persecuciones donde quiera que iba. Y estas mujeres trabajaron con él, se esforzaron, eran unas preciosas hermanas, pero por algún motivo se pelearon. Por lo menos no tenían un mismo sentir. Estaban discordando en los propósitos, en los planes. La Biblia no lo explica mucho, pero se nota que es profunda la división que estaba provocando en la iglesia la discordia entre Evodia y Síntique. Y Pablo, ruego, por favor, y a vos te pido, Clemente, el pastor de la iglesia, Clemente, por favor, trata con Evodia y Síntique, que se encuentren, que se reconcilien. Hay que sanar a la iglesia, porque la iglesia es donde somos cuidados, donde somos desarrollados y donde somos empoderados. Aunque la iglesia está llena de personas como nosotros, defectuosos, es lo mejor que pueda haber mientras estamos en este cuerpo. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, en esta decisión de sanar las relaciones en la iglesia, hay básicamente 4 mandatos que tenemos que aplicar en nuestra vida. Primero, tenemos que ser de un mismo sentir. Es decir, dice, ruego y voy a decir que sean de un mismo sentir. No decir que estén de acuerdo, pero que acuerden. No que piensen lo mismo, pero que acuerden, que dejen de manifestar las disonancias de manera a lastimar a la iglesia, que lleguen a un acuerdo en lo que tienen que hacer y que marchen para un mismo lugar. Es decir, tengo yo que tener un mismo sentir. Y pensando en un mismo sentir, tenemos que recordar el capítulo 2 de Filipenses. Capítulo 2 dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Jesús? El que siendo como Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, humillándose, haciéndose hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sentir de Jesús fue que el otro sea el más importante, que el otro tenga razón. Ese fue el sentir de Jesús. Él era Dios en esencia, el Dios mismo que se hace hombre y en la condición de hombre se humilla para que el otro pueda ser salvado. Y cuando hablamos de tener un mismo sentir, hablamos de este pensamiento. Yo sé que tengo razón, pero no voy a discutir más con la pastora Teresa. Yo sé que tengo razón, pero voy a dejar que ella avance y voy a acompañarle. No porque tenga razón, sino porque el sentir tiene que ser el de Cristo Jesús, donde me humillo para que el otro pueda tener paz y pueda alcanzar lo que Dios tiene preparado para él. El mandato es tener un mismo sentir, es decir, me humillo para que el otro pueda sentirse bien. Segundo mandato, reconocer que todos somos colaboradores. Evodia y Síntique, que cada una pensaba distinto, pero indiscutiblemente eran luchadoras, eran hermanas preciosas que habían trabajado. Y en vez de estar pensando en los errores, había que pensar que eran personas que están sirviendo al Señor. Y en este mandato, en vez de cuestionar, digo, es un siervo, es una sierva, es mi consiervo, es igual que yo. No soy superior, ambos somos consiervos del Señor. Tengo que considerar que Él también es colaborador. Tercer mandato, recordar que también son salvados. ¿Verdad? Lo que dice el texto, ¿verdad? Está su nombre en el libro de la vida. Yo puedo tener toda la razón, pero no tengo que olvidarme que también Él ha sido comprado a precio de sangre. Que el Señor también le amó a ella, le amó a él, le perdonó sus pecados y que también es un hijo de Dios al igual que yo. Por tanto, cuando me relaciono para sanar la relación en la iglesia, tengo que decir que esa persona también vale la sangre de Jesucristo. No soy el único por el cual derramó su sangre. El Señor le ama tanto como a mí, no más ni menos, tanto como a mí y como le ama el Señor. Y el cuarto mandato es manifestar la mesura. El versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Cuando habla de gentileza, la palabra es mesura en el texto original griego, se puede traducir como mesura. Mesura significa moderación, es decir, sea conocido de todos su moderación. También significa reverencia, cortesía, demostración exterior de sumisión y respeto. Eso significa mesura. Entonces, sea conocido de todos su reverencia. Hola, mi hermana. Dios te bendiga, mi hermano. Adelante, mi hermano. La reverencia. Adelante. Qué bueno verte, como hacen los coreanos, ¿verdad? Saludan así, ¿verdad? Y agachan la cabeza, ¿verdad? Uy, me doy cuenta que estoy mirando series coreanas, ¿verdad? Mi hermano, la reverencia. Adelante, primero usted.
sea conocido de todo su reverencia, la cortesía, pase usted, no, después de usted, no, después de usted. La demostración exterior de sumisión y de respeto. Para sanar las relaciones de la iglesia, tengo que dejar de creerme que soy el único que tiene la razón. Tengo que entender que el otro es mi hermano, que ha sido salvado, y mi deber es mostrarme con mesura, moderación, escucharlo tranquilamente. Nunca olvido el primer problema que tuve en la iglesia donde conocí al Señor. Tuve muchos problemas y muchos tenían que ver con mi problema de carácter. La cuestión es que el hermano que dirigía el ministerio de edificación, no de construcción y de edificación espiritual, yo no estaba muy de acuerdo con la forma que lo hacía. Entonces empecé a decir, no me gusta esto, a contarlo, hermanos, para orar, ¿verdad? No me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta aquello. Y fui y le dije al pastor, no me gusta esto, lo otro. Y le empecé a criticar al director del departamento de edificación espiritual. Entonces dijo, ay, hermano, qué bueno, hermano, vamos a orar, hermano, dijo el pastor. Esto vamos a solucionarlo, dijo. Y dije, ya está. Seguramente me van a poner a mí como director de edificación. El hermano que era el director, usted le conoce, el pastor Andrés Prieto. Es un poquito más grande que yo. Y ella dice, hermano Jorge, quiero hablar contigo. Yo dije, ¿glup? El pastor me contó todo lo que dijiste. Perdóname, hermano. Vamos a apoyarnos. Empezó a hablar con una mesura, una tranquilidad. Yo cada vez me sentía más pecador, más todo manchado de negro. Mientras, hermano, usted lo conoce al pastor Andrés, ¿verdad? Manso como poco, ¿verdad? Me trajo una mensura y entonces tenemos que apoyarnos. Y empezó a hablar así, yo me sentía cada vez más, delante del cada vez más chiquitito, así, ¿verdad? Y le pedí perdón. Y dije, este pastor que me denunció, dije dentro de mí, ¿verdad? Pero el hermano me trató con tanta tranquilidad, tanto amor, tanto respeto, que tuve que cerrar mi gran bocota y seguir trabajando con él, acompañando el ministerio que él estaba desempeñando. La iglesia es un lugar de refugio para usted y para mí. Es un lugar de administración y desarrollo espiritual, pero tenemos que ser partícipes de la sanidad de las relaciones. Tenemos que trabajar en base a estos mandatos para sanar la iglesia. ¿Sí? Déjese de creerse el único que tiene razón. No sea orgulloso, no sea altivo. Deje de ser chismoso, alcahuete, pendenciero. Sea mesurado, reverente, paciente. No se olvide que también Jesús derramó la sangre por aquel otro, que lo ama tanto como a usted, ¿verdad? Y que le tiene tanta paciencia como también le tiene a usted. Primera decisión, tenemos que sanar las relaciones de la iglesia. Para estar firmes también tenemos que abandonar la angustia. El capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué pasó con estos versículos? Los perdimos. Fíjese, están acá en la Biblia. Filipenses capítulo 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos. ¿Cuántas veces he escuchado y he dicho, estoy con una ansiedad tremenda, estoy ansioso? Y usted me ve seguramente por ahí, ¿verdad? Claro, ahorita cuando estoy sentado, ¿verdad? Porque la ansiedad es mi apellido, más o menos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Dice aquí, por nada estéis afanosos. Tendríamos que habernos visto a Rigoberto y a mí esta semana. A Rigoberto, oh Padre Santo, ayúdame a tenerle paciencia. Me llama a la siesta y mi esposa dice, déjame un poco a mi marido para mí, le dijo, así le dijo la pastora. Entonces, pastor, vení, ya estoy acá, vamos a pintar, vamos a hacer esto. La Biblia dice, por nada estéis afanosos. Está bien preocuparnos por la casa del Señor, está correcto, ¿verdad? Y agradezco tanto por la vida de Rigoberto. Pero lo que el texto dice es que para que nosotros podamos estar firmes, tenemos que abandonar la angustia. Y la angustia se abandona cuando presentamos a Dios las peticiones. Es muy sencillo el método. Cuando yo presento a Dios mis peticiones, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, no me voy a pelear con Evodia, no me voy a pelear con Sintique, voy a tener paz en mi corazón y tranquilidad mental,
van a reposar mis pensamientos. Pero para eso tengo que hacer lo que dice la Escritura. Tengo que decidirme a abandonar la angustia presentando mis peticiones delante de Dios. Básicamente las peticiones se presentan de dos maneras, ¿sí? Con la oración y con el ruego. Y siempre la oración y el ruego tiene que tener como complemento final la acción de gracias. La oración puede entenderse como el momento tranquilo donde me presento delante de Dios, hablo con Él, dialogo con Él, me confieso delante del Señor. Es mi oración normal, tradicional, por decirlo de alguna manera. Hay momentos en que sencillamente alcanza con orar. Aparto mi Biblia, leo, le digo, Señor, háblame. Le digo, gracias, Señor, por esto, por lo otro. Le presento mis peticiones. Oro sencillamente. Pero a veces la oración no alcanza y entonces hay que subir la intensidad y pasar de la oración al ruego. El ruego es cuando nos derramamos delante del Señor. A veces ni siquiera oramos, estamos en silencio o en llanto delante de la presencia del Señor. Para nosotros como familia esta ha sido una semana muy, pero muy difícil, la semana que pasó. Perdón que lo cuente sin haber pedido permiso, pero Gladys tuvo un diagnóstico complicado, le mandaron a hacer una tomografía. A Eva le llevamos de urgencia una madrugada, contiene una piedra como el tamaño de un canto rodado, ¿verdad?, en su riñón. Y también le mandaron a hacer estudios y tomografías. Y hubo, mi suegra que se opera el 25 de agosto y otros problemas más que tuvimos. Gloria a Dios que era la primera semana del mes, la semana de ayuno. Así que empezamos a ayunar y a clamar a Dios con desesperación. Cuando llegué el segundo día de ayuno, ayuné por 2 días seguidos. Cuando llegué el segundo día de ayuno a casa, llegué a casa, hola mi amor, así tratando de ser alegre, como uno debe ser cuando llega a la casa, alegre, feliz. Hola mi amor, ya llegué. Le encontré a mi esposa tirada en el piso. Cerré la puerta y me fui despacito para atrás y seguí orando. Estaba tirada en el piso clamando al Señor. Poco después manda el mensaje Gladys, no es grave, no hay que operar. Luego pasa el mensaje de Eva, hicimos la tomografía, pasa esto. Dios fue abriendo caminos, pero tuvimos que ponerle gana, hermano. No alcanzó con orar, había que rogar delante del Señor. Así que está bien la oración, pero hay un tiempo donde no alcanza, hay que irse al ruego, hay que ayunar, hay que clamar, hay que gritar con desesperación. Una noche estaba en el Instituto Bíblico, estaba haciendo el seminario ya para la licenciatura en teología, y me había llamado a la oficina el administrador. De alguna manera yo creí que podía estudiar sin pagar las cuotas. No sé qué me pasó, ¿verdad? Así que empecé a estudiar la licenciatura. Es un internado de 1 mes. Uno se interna 1 mes para hacer 4 seminarios. Y me llama el administrador y me trató con poco amor. Ahí Pablo le dicho, ¿verdad? Ruego a Jorge y al administrador que tengan el mismo sentir. Me trató bastante mal y salí sintiéndome una cucaracha, un mendigo, ¿verdad? Un hombre que no ora, que no ayuda. Y me fui a un aula y empecé a orar. ¿Y cómo ora uno en ese momento? Con ruego. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Empecé a orar y gritar y descargarme, orar en lenguas, ¿verdad? Y había un estudiante de Chile. Los chilenos tienen un pentecostalismo un poco diferente al nuestro. Y me dice, oye tú, ¿por qué oras así? Gritando. Y le dije, porque me hace bien. Qué buena teología, me dijo él, muy razonablemente. A veces uno tiene que tirarse al piso y desesperadamente clamar delante del Señor. Ahora bien, siempre la oración y el ruego, para que traiga paz, tiene que tener acción de gracias. Dice, presenten vuestra petición delante de Dios en toda oración y ruego con acción. Siempre la oración y el ruego tiene que terminar con acción de gracia. La acción de gracia significa Dios ya lo hizo o Dios lo va a hacer. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que premia a los que le buscan. Si yo voy a reclamar, ¡ay, Señor, ayúdame! Y salgo después de mi oración, entonces no voy a tener paz. Yo necesito terminar mi ruego, mi clamor diciendo, gracias, Señor. Tú eres aquel, como dice tu palabra en Efesios 3, que tú haces más de lo que yo puedo pedir entender. Yo descanso en ti, echo en ti y te doy gracias, Dios, porque lo vas a hacer. Va a haber sanidad, y va a haber restauración, y va a haber prosperidad, y va a haber paz. Yo tengo que terminar siempre mi oración y mi ruego con acción de gracias.
A veces la gente ora y sale más deprimido de la oración que cuando entró. ¿Por qué? Porque no se toma el tiempo para seguir el modelo bíblico para que haya paz en nuestro corazón. Oración, ruego y acción de gracia. Yo le animo, yo le desafío, ¿verdad? Que se vaya a un nivel más intenso de oración, que no sea tan formal, que derrame, así como cuando usted era criatura, ¿verdad? Y le pasaba algo. Yo suelo ver a los niños aquí que se golpean allí en la cancha y vienen en silencio hasta acá y dicen, ¡ah! Gritan cuando entran a la iglesia, ¿verdad? Y desesperado. ¿Y qué hace el padre? Corre desesperado, ¿verdad? Entonces, así es Dios. Mire, Dios es tan grande que no hay ningún problema que lo pueda superar, que Dios no pueda resolver. Y Dios es tan amoroso que no hay ninguna pequeñez que como Padre no quiera atender. Él es poderoso para hacer el gran milagro que necesitas y es amoroso para atender tu pequeña necesidad. Así que entre a Dios con oración y ruego, tírese delante del Señor, agradézcale y su corazón será lleno de paz. La tercera decisión que nos ayudará a permanecer firme, que no nos va a mover ni los judaizantes, ni los mentirosos, ni nuestra naturaleza pecaminosa, es la decisión de cambiar el comportamiento. Capítulo 4, versículos 8 y 9. No puede haber firmeza si no estoy dispuesto a cambiar el comportamiento. Versículo 8 dice, por lo demás, hermano, todo es honesto, todo es justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. En medio de la cárcel, en medio de la necesidad económica, en medio de la enfermedad, que casi se le muere Epafrodito, en medio de aquellos que se burlan de él y que a propósito le hacen la contra, él logra tener firmeza porque aprendió a encontrar al Dios de paz. El Dios de paz estaba con él, pero el Dios de paz está con nosotros en base a dos acciones que permiten el cambio de comportamiento. La primera acción es el análisis. Dice el versículo 8, en esto tienen que pensar. ¿En qué hay que pensar? Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, etcétera, etcétera. Hablamos al principio de el problema de las relaciones interpersonales. No somos fáciles, no somos fáciles. Entonces viene Juanca Martínez junto a mí y me dice, pastor, vos sabés que fulanito no me hace caso. Walter es un rebelde, verás, si le digo esto y no me hace... Entonces, mientras él me está hablando de Walter, uno en su mente empieza a tener imágenes, pensamientos, y por ahí le odio a Juanca o le odio a Walter, y entonces ahí lo que yo hago es el análisis. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable. Y tal vez Juanca no quiere hablar mal de Walter, sino que realmente le afectó lo que Walter le hace. O tal vez no tiene un buen día. O tal vez tiene tantos problemas con su esposa que en todo lo ve negro. Son todos parientes, por eso lo puedo hacer, ¿verdad? Si no, no lo haría, ¿verdad? Entonces, es el momento, es la crisis. Cada uno tiene su momento. Dígame no, cada uno tiene su momento difícil. Yo llevo a mis nietos todas las mañanas a la escuela. Bueno, a mi nieto y a mi hijada Natalia también le digo, ¿verdad? Sacando a Natalia porque es la única que sonríe sí o sí cada mañana. Usted tiene que ver a mis nietos cuando sube Abraham. Hola, abuelo. Tiene una cara larga como bolsillo con piedra. Mire, claro. Hola, abuelo. Mi abuelo. Después ir a buscar a los hijos de Eva. Que esos 20 metros o 30 entre la puerta y la entrada, a Josué le tarda como 2 horas llegar. A veces Carlito viene llorando a gritos cuando no quiere irse a la escuela, ¿verdad? Abril más o menos, a veces bien, a veces mal, ¿verdad? A veces ni me saluda, a veces me trata con mucho cariño. Pero es un show cada mañana. Cada uno, y usted amanece muchas veces así, no solamente cuestión de adolescente. Usted tiene sus malos días. Si yo voy a juzgar a la gente por sus malos días, me voy a amargar la vida y no habrá paz en mi corazón. Entonces yo analizo y me quedo con lo que es justo, con lo que es puro, con lo que es verdadero, con lo que es amable. Voy a reaccionar, voy a analizar, a relacionarme con lo que es bueno.
Y no voy a dejarme manejar por mis impresiones, por mi primer acto. Necesitamos empezar a analizar nuestras relaciones. Necesitamos empezar a tener paciencia para con la gente, a tener la misericordia, un poquito de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Porque si por cada cara larga que yo tengo, Dios no me quisiera llevar a la escuela, estaría frito. Pero Dios me ha tenido mucha paciencia. ¿Y cómo no he de tener paciencia con Josué? Es un joven precioso, un nieto maravilloso, ¿verdad? Pero a veces a la mañana te hace renegar un poco. Entonces, ¿qué hago yo? Le pongo rescate. A mí me gusta el rock, así que le pongo rescate, ¿verdad? Y ahí vamos a ir levantando el ánimo. Trato de pensar en lo bueno, en vez de pensar si Abraham me va a hablar hoy o no, ¿verdad? Si Abril va a gritar o no. Yo lo que hago es poner rescate y voy escuchando alabanza, ¿verdad? Hasta llegar a la escuela y llegamos todos felices. Tenemos que analizar, empezar a considerar, a tener paciencia. La otra acción que me permite un cambio de comportamiento es la imitación. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis de mí, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y entonces el Dios de paz estará con vosotros. Lo otro también, la forma de cambiar mi comportamiento es por la acción de la imitación. Yo tengo que aprender a copiar lo bueno. Yo creo que tengo algunas cosas buenas. Mi esposa puede hacer una lista de las cosas malas. Pero si ella va a empezar a considerar todo lo malo de mí, me va a abandonar. Así que ella hace análisis y dice, no, tiene sus días buenos. Por ejemplo, el asadito que se mandó hoy, ¿verdad? Entonces, no piensa que mañana voy a estar gelado, sino que análisis. Pero sobre el análisis yo debo imitar lo que es bueno. Las personas que están a tu alrededor tienen alguna virtud. Hay cosas buenas en la gente que está al lado tuyo. Imítalo. No empieces a tomar lo malo, porque lo malo hay muchísimo. Nos vamos a deprimir, a amargar y no habrá paz. Pero si yo digo, mi líder de GPO, ahí le tengo a Ariel. Qué tipo servicial. Siempre está alegre, menos a la mañana. Siempre está alegre. Ya sabes dónde sale Abraham. Siempre está alegre. Siempre está feliz. Siempre está atendiendo a la gente. ¿Por qué no tomo eso de Ariel en vez de tomar alguna otra cosa? Yo debo tomar lo bueno de los demás, tengo que tomar lo positivo y del liderazgo de los hermanos de la iglesia, empezar a copiar virtudes de cada uno de ellos. Yo no voy a pensar en lo que está mal, sino que voy a imitar lo bueno que hacen los hermanos, los consiervos del Señor. Y es entonces cuando hay una posibilidad de cambio de comportamiento, y es entonces cuando el Dios es paz estará con vosotros. El estar firme es determinante porque tiene que ver con nuestra vida eterna. Tiene que ver con terminar con esta humillación y experimentar la gloria que Dios tiene para adelante en nuestra vida. No es poca cosa permanecer firmes. Así que animémonos a tomar las decisiones correctas de manera que la firmeza sea una constante en nuestra vida. Que si esta noche el Señor viene a buscarnos, las relaciones estén sanadas, hayamos perdonado, entendido que tiene un mal día así como lo tengo yo. Nos hemos comportado con mesura y hemos sanado las relaciones. Me he reconciliado con mi esposa, he aprendido a pedir perdón. Voy a abandonar la angustia aquí esta noche, voy a echar mi carga delante del Señor. Por eso le decíamos, levante su mano, adórelo, hermano. Tiene que descargarse en Él. Él va a inundar su corazón de paz. Eche sus cargas sobre Él y anímese a cambiar el comportamiento. Analice lo que es bueno, lo que es correcto y empiece a imitar lo que está bien. Y el Dios de paz estará